Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y como siempre les deseo lo mejor. Estamos con nuestro invitado de hoy en una charla muy amena. Me he sentido muy bien, muy cómodo. Gracias, Víctor Otero, por darnos este espacio. Él es concejal. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, de cómo es lo de ser concejal y toda esta situación? Sí, Oscar, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos hace el favor de estar sintonizándonos. Te agradezco tu presencia, el que tomes un tiempo para estar con nosotros. Pues siempre es importante para que la ciudadanía, como bien señalas, pues vaya sabiendo qué onda con esto de los concejales. Así es. Esas nuevas figuras que existimos y que mucha gente todavía pues no tiene claridad ni lucidez de para qué estamos, qué función tenemos. Entonces, yo tengo entendido que es algo muy parecido a los regidores en el Estado de México. ¿Es así? ¿Así funciona? Funciona muy parecido. De hecho, es el modelo al que se pretende, constitucionalmente hablando, llegar. Okay. Es una figura que está en esa transición todavía al día de hoy, habrá que decirlo así, para consolidarse como si fuéramos los concejales, lo más similar o parecido a lo que son los regidores. La gente que nos ve de los estados de la República con mucha precisión van a entender pues que es un regidor, porque ellos sí tienen la cultura de sus regidores de toda la vida. Pero en la Ciudad de México todavía no... ¿Qué falta para que sea algo muy similar? ¿Y si es propio? ¿Sería bueno que sucediera eso? ¿Que pasara esa situación? Necesariamente la mayoría nos dice que sí. O sea, todos los estados de la República tienen ese sistema político constitucional de regidores, presidentes municipales y gobernadores. Todos los estados de la República, no hay uno que no esté considerado. El único que está en ese nacimiento y que no se ha configurado a ese día somos nosotros. Entonces, más bien yo creo que... O sea, quiero entender que existe la figura, pero no las funciones, no en función. ¿Es así? Existe la figura, sí estamos en funciones, pero no tenemos acreditadas todas las facultades que debe tener un concejal que le permitirían dar un trabajo todavía más amplio como lo hace un regidor. Perfecto. Pues ya más o menos me queda claro de esta situación cómo es. Espero que pronto se empiece a dar las condiciones, o las condiciones existen, ¿no? Exacto. Sino que se empieza a dar la apertura para que pueda suceder esto. Tiene que ver con el Congreso. O sea, quien lo puede llevar al efecto son los diputados locales del Congreso, ahora Congreso de la Ciudad. Acuérdate que todavía el año pasado éramos la Asamblea Legislativa, la Asamblea de Representantes, y ahora somos, o sea, con esta nueva Constitución del 2017, la primera Constitución de la Ciudad de México, el primer constituyente de la Ciudad de México, pues tenemos ahora Congreso de la Ciudad, o sea, diputados locales. Esos diputados locales que hoy están en funciones son quienes tendrán que ir legislando y ir madurando esas facultades tanto al alcalde o alcaldesa como a nosotros los concejales y las generaciones que vayan a venir. Considerando esto en la política, no sé, ¿tú cómo te integraste a la política? ¿Cómo te integraste? ¿Cómo fue que te gustó? ¿Cómo sucedió eso? Fue un proceso de conocimiento y reconocimiento. O sea, yo creo que excepto algunas familias cuyas papás y padres se dediquen al ejercicio público, a la política, pues van viendo qué es este tema. Yo en realidad en un inicio estudié diseño gráfico y me especialicé en ese tema. Trabajaba yo en el Senado de la República, te estoy hablando de hace cerca de 25 años. Wow. De ese tema. Y trabajando para el Senado de la República, en la actividad que desempeñaba en ese momento en el Departamento de Diseño, Escenografía y Eventos, pues observaba lo que hacían los legisladores, en este caso los senadores. Me parecía interesante y algo verdaderamente fuera de mi área de estudio, ver qué es lo que hacían. Fue ese proceso de enamoramiento hacia ver otras actividades y ver las necesidades que otros estábamos padeciendo y cómo el pensamiento de estas mujeres y estos hombres pues finalmente impactaban en la vida popular de todos nosotros. Fue un proceso más bien de sentir esa necesidad de aportar a lo que hoy llamamos a nuestro pueblo, porque hay todavía muchos rezagos. Más bien es una necesidad que nace de decir, oye, es que creo que lo que estás haciendo necesariamente no es lo más correcto. Sí. Y luego la otra pregunta es, pues a ver quién lo hace, a ver quién lo resuelve. Y tú tienes una posibilidad muy seria. O le entras a buscar resolver las cosas o sigues criticando y lo sigues viendo. Ahorita que comentas eso, en la política, muy en lo particular,
me abre como dos imágenes. Una de la gente que la vocación es ayudar, que la vocación, yo la verdad es que lo reflejo mucho como superhéroe, sí, ¿no? Una situación así. Y otra condición por la gente que se quiere superar o que quiere llegar a que lo conozcan o quiere a lo mejor buscar otras intenciones. Pero yo sí veo que como que te pegas más a ese sentido, ¿no? De ese sentido social, ¿no? Ese sentido social. Tomo la oportunidad para invitarlos a que vean sus redes sociales, para que vean qué es el trabajo que está haciendo. Nosotros, como en todos los programas lo digo, nos preocupamos mucho en Global TV porque todo lo que les damos, la información que le queremos pasar a través de estas cámaras, pues nos deje algo, que no solamente nos sea de entretenimiento o conozcamos al personaje, sino que nos genere un conocimiento o que nos dé algo de esa persona, de cómo fue que avanzó y toda esta situación. Tú, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar que nos pueda dejar a la sociedad? ¿Qué crees que nos puedas pasar como consejo, como detalle o algún tip? Yo recomendaría a nivel recomendación, a nivel que creo que puede ser funcional y además pues se ha comprobado en otras acciones con otras personas, con otros pueblos, que ha funcionado, que es, yo presido la Comisión de Análisis, Prevención y Estudios Delictivos de la Alcaldía Venustiano Carranza. Dentro de estos mismos estudios, análisis que regularmente estamos nosotros pues buscando estar actualizándolo. Actualmente te comenté yo que inicié estudiando diseño gráfico hace 25 años, pero después y del devenir del involucramiento natural que pues te va brillando a querer actuar, pues bueno, yo soy actualmente licenciado en Derecho, estoy en una maestría en Derecho y bueno, ya tengo otro conocimiento aplicado a esos temas. Sobre ese mismo tema tenemos la prevención al delito, y dentro de la prevención al delito hay una área como dicen, un área de oportunidad que a mí me parece que puede funcionarle mucho a la ciudadanía y que no requiere de grandes estudios ni de grandes esfuerzos, sino un poco de sensibilidad, un poco de entendimiento, lo que tú bien señalas, involucrarse con los vecinos, y es el concepto de la buena vecindad. Vamos a un corte, esto suena muy interesante. Vamos a un corte y me gustaría que continuáramos con ese detalle que nos platicas, a ver de qué se trata. Un saludo para Global Cinema Office, a Oscar Anilí, a Víctor y a Sella, muchas gracias por su apoyo, y aquí estamos en Sporting. No se olviden a Shadow por Global TV, el temple es nuestro aliado. Seguridad Privada Mega, constituida en más del 80% por personal militar en situación de retiro provenientes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México, con presencia a nivel nacional. Servicios: seguridad a funcionarios, seguridad en traslado de bienes y valores, seguridad a instalaciones vitales. Contacto 0185 95 58 80 y 85. En cumplimiento con la rendición de cuentas y a favor de la democracia participativa y los gobiernos de proximidad, es que vengo ante ustedes a informar de mis acciones en este primer año de trabajo en el Consejo en la Alcaldía de Venustiano Carranza. Agradezco muy profundamente el que todos ustedes, vecinas, vecinos y amigos de Carranza, se encuentren con nosotros. Nuevamente todos ustedes sean bienvenidos. Agradecemos mucho que nos acompañen en este programa que está muy interesante. Y pues bueno, continuamos con este detalle que nos platicábamos. ¿Cómo es? El concepto de la buena vecindad. ¿Qué tiene que ver la buena vecindad? Uno pensaría que es algo más sencillo, menos complejo, que además, pues, como para qué me puede servir, y es nada más que me lleve bien con mi vecino. Pero en realidad tiene que ver con el entendimiento de por qué tendría que tener comunicación. Más allá de que me caes bien, me caes mal,
de mis apreciaciones personales, ¿por qué tendría yo que tener comunicación contigo? Mi vecino, mi vecino me refiero, el que sí, pues efectivamente el que vive alrededor de tu domicilio, de tu casa. Con los que convivimos, ¿no? El domicilio de tu trabajo, de tu oficina de trabajo, de tu escuela. De nuestras actividades. De tus actividades, el del gimnasio. Es decir, cada individuo pues tiene una ruta regularmente inamovible durante los primeros 5 días, o sea, de lunes a viernes. Se levanta a una hora determinada, sale de su casa a una hora determinada, va a un trabajo, luego de ahí se va a lo mejor a la escuela, al gimnasio, al café y regresa. Y casi siempre van a los mismos cafés. No, está comprobado estadísticamente que no pasas de 3 puntos, no pasas de 3 mismos cafés, de 3 mismos mercados, de 3 mismos gimnasios, o sea, eso es así. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada punto en donde tú llegas de manera habitual, pues regularmente llegas porque vas a ver a otra persona, o bueno, si quieres estar solo, en fin, pero regularmente también llegan otros individuos al mismo punto y tú los ves y los ves cotidianamente, pero no les hablas porque pues, no los conoces, no sabes qué onda con ellos y abajo hasta te caen mal porque lo ves así como mal encarado, dices este cuate es mala onda, sé que no es agresivo ni nada porque pues siempre se sienta en la mesa de enfrente, consume sus alimentos, yo los míos y cada quien por su lado. La buena vecindad tendrá que decir, pues nada más salúdalo, o sea, hola, ¿cómo estás? Buen día. Tampoco estoy diciendo que te hagas su amigo, que intimides, ni nada de eso. Conocidos. O sea, saber que, ¿cómo estás? ¿Y por qué? Cuando tienes un incidente delictivo, es decir, cuando te asaltan, cuando te pasa alguna situación de esas, tu primera reacción natural es pues, pedir auxilio. Pero si te despojan de tus móviles, tu celular, en fin, de las formas de cómo comunicarte o pedir auxilio de manera digital, pero lo que haces es a quién recurro, ¿no? A quién busco para que me auxilie. Y de repente va pasando esta persona mal encarada a la que nunca le he hablado, porque pues creo que es mala onda y entonces nunca le he hablado. Y como nunca le he hablado, se me complica pedirle auxilio, ¿no? ¿Qué pasaría si esa misma persona, que sí tienes un trato de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? De saludo, por lo menos, ¿no? Elemental corto, ¿no? Ve que te pasa algo y Dios no quiere, te toman, te llevan, ¿no? Y él lo ve. Pues al tener contacto contigo, pues ya más o menos sabe dónde vives o puede trasladar rápido, avisar, oye, recuerda que viene aquí un señor a comer, sí, con esos que, vive aquí, trabaja acá, Oscar, es que se lo acaban de llevar. Y esa puede ser la base para que en minutos puedan procesar y buscarte y actuar en consecuencia, y no 2 horas después, 3 horas después, 5 horas después, 1 o 2 días después, cuando ya la cosa se te complicó. Pero no tienes esa cultura de esa... A mí se me hace una excelente estrategia, Víctor, una excelente estrategia, porque inclusive estoy casi seguro que esa estrategia la llegan a utilizar algunos maleantes. Claro. Y revertirla, usarla a nuestro favor, claro, totalmente. hacer que sea propia, que sea nuestra, y efectivamente tienes toda la razón. La gente que trabaja o que hace cualquier actividad es rutinaria. Todos somos. Se va a comer, sale efectivamente a hacer sus actividades del día, a la escuela, lo que hagan normalmente, y en ese transcurso vemos a la gente de siempre. Siempre, ¿no? Pero inclusive al del transporte público, inclusive el del transporte público, pues es la ruta, ¿no? Es la ruta, o sea, inclusive el del transporte público en la semana lo podemos llegar a ver 1 o 2 o 3 veces, ¿no? Sí, claro. Y sí es esa parte de cordialidad, de que no se trata de que hagamos una relación personal, se trata de que esa persona sepa que estamos ahí, que saludamos, que tenemos algún contacto, para que no haya ese límite de que cuando llega a suceder o que pueda llegar a suceder, tenga esa apertura o esa conexión para poder hablar por lo menos a una patrulla, o oye, ¿sabes qué? Que efectivamente le están asaltando aquí, o deja marco rápido al 911. O lo que sea, ¿no? Tiene que ver con esa buena vecindad. La buena vecindad no es que te hagas su amigo, tiene que ver con que lo respetes, que le demuestres respeto a esa persona, y necesariamente esa persona te va a tratar con esa misma cordialidad o esa misma distancia, pero que si en un momento de incidentes, que es lo que verdaderamente nos ocupa,
te puede ayudar sin que tú se lo pidas. Incluso eso es lo padre de esto, ¿no? Él ve que necesitas auxilio y va y te lo proporciona. O sea, no, habemos pocas personas que cuando vemos que alguien que le poncha la llanta en plena avenida y anda viendo cómo hace, pues se para a un lado y dices, oye, te ayudo. ¿Qué es lo que pasa con todos los demás? Vamos. Sí, o sea, hay una apatía muy grande y tú lo puedes ver en las redes sociales, en donde hay muchos videos donde están asaltando a alguien. ¿Sabes cuántas personas se meten a ayudarlo? Sí. Ninguna. Que bueno, la ayuda no se trata de que metamos, o sea, nos metamos y que, de golpear o sea, no se trata de eso, se trata, el ayudar, se trata de que por lo menos es que deja marco, deja grito, me acerco a alguien para decirle, oye, ¿sabes qué? Háblale a la autoridad, o hacer algo, no nada más permanecer estáticos, o inclusive a lo mejor, yo sé que todos estamos cuidando nuestra integridad y no es malo, pero sí se puede hacer algo en conjunto para que podamos combatir esto. Y recordemos, podemos ser nosotros, nuestros hijos, o un familiar, y toda esa gente tiene siempre a alguien que lo quiere, ¿no? En el trayecto, claro, eso estaría buenísimo. Claro. Y si ves, hasta este punto no hemos hablado de la policía. Así es. Hasta ahorita no hemos hablado de ¿y dónde está la policía? ¿Y por qué no está en el evento cuidándome a mí directamente? ¿Por qué no tengo guarura? O sea, que mira, yo creo que es 100% ciudadano. Ya es un tema de educación, de educación cívica. Exacto. En donde sabemos que la seguridad el Estado la tiene que garantizar, eso ya lo sabemos, eso tenemos conocimiento de esa situación, pero está muy lejos de que podamos estar seguros o a salvo, y tenemos que buscar la manera de que nosotros podamos ir premiando esa situación. Yo sí estoy contigo. Me comentaba, aparte de esta estrategia, algunas otras que se van a poder, o que las vas a poder ir transmitiendo a través de las redes sociales. Vuelvo a insistir, ojalá y puedan seguirlo, puedan ver. Como Concejal Víctor Otero en Facebook, e Instagram igual, Concejal Víctor Otero, en Twitter Víctor Otero. Ahí va a estar sacando algunas estrategias, va a comentar sobre el desarrollo. Hablando de eso, me gustaría que tocaras, se viene tu informe de gobierno. De actividades. Perdón. Perdón, el informe de actividades. Vámonos a un corte y regresamos para que nos platique un poco del informe de actividades. Correcto. Primer concejal de mi partido político que me eligió, Morena. La democracia participativa se entiende como el modelo político de vanguardia que da voz e inclusión al pensamiento ciudadano, trayendo consigo los gobiernos de proximidad y cercanía ciudadana. Seguridad Privada Mega, constituida en más del 80% por personal militar en situación de retiro provenientes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México, con presencia a nivel nacional, servicios, seguridad a funcionarios, seguridad en traslado de bienes y valores, seguridad a instalaciones vitales. Contacto 0185 95 58 80 y 85. Hay algo muy interesante que es el tema de las mujeres, el empoderamiento, sus derechos. Sobre feminicidio. El caso más concreto de aquellos años, y el cajón que lamentablemente mucha gente conoce, pues es el de las muertas de Juárez. Lamentable en primer lugar en ese tema. Apenas hace algunos meses el monstruo de Catepec, ¿no? Sí. Entonces, me ha interesado cómo buscar ayudar en el sector de las mujeres derivado de este tema de los feminicidios. Nosotros vamos a hacer un documental que se llama Feminicidio X, el documental que vamos a hacer. Debo invitarte a ese proyecto. Muchas gracias. De hecho es una amiga que asesinaron. El asunto responsable es una persona muy cercana, fíjate.